o debido a la distancia, no podéis estar presentes. Desde el arciprestazgo de Fuenlabrada queremos daros las gracias por haber decidido no perder esta oportunidad. Es importante que durante la charla mantengamos el micrófono apagado para no entorpecer el encuentro. Ahora paso a presentaros al ponente. Monseñor don José Rico Pavés fue ordenado sacerdote en octubre de 1992 en la preciosa ciudad de Toledo, donde cursó estudios. Licenciado en Teología Dogmática y doctor en Teología Patrística, obteniendo medalla por su tesis. En julio de 2012 fue nombrado por Benedicto XVI obispo auxiliar de Getafe, recibiendo la consagración episcopal en septiembre de ese mismo año en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús, situado en el Cerro de los Ángeles. Buenas tardes, don José, bienvenido. Es una alegría poder saludarle y poder contar con su presencia esta tarde. Sin más dilación, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Encantado de dirigir este evento y participar, aunque sea en la distancia, pero la cercanía que nos ofrecen medios telemáticos. Y agradezco especialmente pues, que haya sido invitado para exponer este tema. Como decía, para exponer este tema que se nos acaba de presentar. Me gustaría simplemente exponer el significado de la siguiente frase. Desde el pasado 8 de diciembre estamos celebrando en la Iglesia Católica un año de San José. Esto es lo que quiero explicar. Empezando por la fecha y deteniéndome sobre todo en qué significa un año de San José. La fecha, el pasado 8 de diciembre. Sabemos efectivamente que el 8 de diciembre es el día en que la Iglesia Católica celebra la Concepción Inmaculada de María Santísima. Hace 150 años, también un 8 de diciembre, el Papa Pío IX declaró a San José patrón de la Iglesia Universal. Con este motivo, al cumplirse este aniversario, el Papa Francisco ha querido dedicar un año completo, que va del 8 de diciembre del año 2020 al 8 de diciembre del año 2021, a la figura de San José. Pues querría responder simplemente a preguntas sencillas. ¿Qué es un año dedicado, en este caso, a un santo? ¿Por qué San José? ¿Y cómo nos invita el Papa Francisco a vivir todo este año? Un año dedicado a, también dentro de muy poco, el próximo 19 de marzo, solemnidad litúrgica de San José, el Papa nos invita a celebrar un año Amoris Laetitia, así llamado, recordando el título de la exhortación apostólica dedicado a la familia. No es la primera vez en la historia reciente de la Iglesia que tenemos años con un acento especial. Un año dedicado, en este caso, a San José, es una invitación por parte del Papa, del sucesor de Pedro, a que pongamos nuestra mirada en la figura de un santo grande, de un santo de enorme importancia. ¿Y por qué detenernos durante todo un año en la figura de San José? Históricamente recordado, hace 150 años, el Papa Pío IX declaró a San José patrón de la Iglesia Universal. Los últimos papas han ido teniendo detalles que recuerdan la creciente importancia de este santo para la vida de la Iglesia en el momento presente. Por ejemplo, San Juan XXIII introdujo a la plegaria mística la mención de San José, cuando la única plegaria que existía en la Iglesia Católica era la que hoy denominamos plegaria eucarística primera o canon romano. Al inicio de su pontificado también el Papa Francisco pidió que se introdujera en la celebración de la misa
la mención de San José junto a la Virgen María, de tal manera que ya nos hemos habituado, han pasado ya 7 años desde esta petición del Papa, a escuchar cuando celebramos la Santa Misa, en la parte central, la oración que llamamos la plegaria eucarística, a San José, a quien acudimos en un momento importantísimo, en el momento en que somos invitados a unir con Cristo, puesto que la Eucaristía es partícipes de su entrega redentora de una vez para siempre. Y ahí, uniéndonos al coro de los santos, la Iglesia menciona a diario a San José y a la Virgen María, junto a los santos que la Iglesia está celebrando cada día. Estos pequeños detalles quieren llamar la atención sobre un hecho importante. ¿Por qué la elección de la figura de San José en el momento presente? Pues se trata de un simple recuerdo de lo que sucedió hace 150 años, sino que el título del documento con el cual el Papa ha convocado este año nos da clave fundamental, que es también el título de esta intervención, de esta charla. Con corazón de padre, Patris Corde. Son las palabras latinas con las que empieza la carta apostólica con la que el Papa Francisco ha convocado la celebración de este año dedicado a San José. La primera frase, desde antigüedad cristiana, tenemos esto documentado, los documentos pontificios comienzan siempre con las 2 o 3 primeras palabras del documento que dan título a todo el escrito. Pues ocurre así lo mismo. La primera frase de este documento es: con corazón de padre, así José amó a Jesús. ¿Y por qué la figura de San José? Pues si vamos desglosando, como enseguida haré, el contenido de la carta apostólica, que invito a leer, no pretendo yo sustituir la lectura de esta carta, descubriremos la enorme actualidad de la elección del Papa. En un momento en que la paternidad se encuentra cuestionada, porque tenemos ejemplos muy desagradables, donde expresiones de violencia en el seno de la casa tienen como protagonista negativo, dañino o perverso al padre, el Papa nos está invitando a ver ejemplos de santidad referidos también a la paternidad. La solución ante malos ejemplos de malos padres es eliminar la figura del padre, como tristemente hoy algunos pretenden, y en torno al padre todo lo que rodea esta realidad, sino que se trata de poner nuestra mirada en ejemplos de padres santos que nos ayuden a recordar cómo una familia será sagrada, será verdaderamente la célula de la sociedad si cada uno de los miembros cumple con su propia vocación. En el momento presente necesitamos especialmente ejemplos de santidad venidos de padres como San José. Entiendo que la elección, por tanto, de este año de San José, en que el Papa sobre todo se detiene en explicar cómo es padre San José, tiene una importancia singular: responder a un reto con el que hoy nos encontramos y una necesidad. Hemos de restaurar la imagen de la paternidad y de conocer el bien para que la familia, la sociedad, nuestro mundo, no solo la Iglesia, recupere la voluntad que el Señor quiere para ella y, por tanto, hay felicidad donde ahora tantas veces encuentra desgracia. Un año dedicado a San José quiere ser, por tanto, por parte del Papa Francisco, una invitación a detener la figura de San José para aprender de él y crecer en amistad. La liturgia nos dice que los santos son modelos e intercesores. Modelos porque repasando su vida aprendemos siempre cosas buenas y útiles para la nuestra. Por eso, un ejemplo o una máxima recomendación de todos los maestros espirituales a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido acudir al ejemplo de los santos,
tener en nuestras manos siempre la lectura de alguna biografía de algún santo. Este año se nos invita a centrarnos especialmente en la figura de San José. Pero cuando acudimos a los santos y aprendemos de ellos virtudes necesarias para nuestra vida, no simplemente los vemos como personajes del pasado, sino que somos conscientes de que entre ellos y nosotros podemos cultivar una verdadera amistad. Por eso los santos son intercesores. Para crecer en la vida cristiana, para responder cada día hasta en los detalles más pequeños a la voluntad del Señor, necesitamos acompañarnos de personas buenas, y estos son los santos. Experiencia de esto lo hemos hecho muchas veces en nuestra vida. Cuando nos juntamos con personas buenas, surgen en nosotros deseos de bondad, de mejorar, de corregir nuestros errores. Pues así, la recomendación que la Iglesia nos hace es que nos rodeemos de santos, que ayudamos a ellos sabiendo que no simplemente lanzamos deseos al vacío, sino que ellos nos acompañan en el camino de nuestra vida. Un año dedicado a San José debe ser un año en el que aprendamos de él, enseguida vamos a ver cómo, y además cultivemos la amistad con él. La amistad con los santos la cultivamos de muchas maneras. Con los amigos tenemos gestos de confianza, porque les pedimos, damos, y ahí, en esa relación de dar y recibir, es como crece un vínculo de caridad que hacen mejores. Pues también con San José se nos pide que tengamos coloquios, es decir, que acudamos a él en oración, que pidamos su intercesión para momentos alegres y tristes, que tengamos expresiones de piedad sincera y que no nos avergüencen, pues manifestaciones de piedad pues que hemos recibido de nuestros mayores, como es tener especial devoción a una imagen de San José, o tenerla en un lugar relevante de nuestra casa o de lugar de trabajo, o llevar conmigo una estampa. Todo esto nos recuerda cómo hacemos con las personas a las que queremos, quiénes son los que nos protegen y quiénes son nuestros amigos. Como ejemplo de esto, he puesto para esta exposición una imagen que a mí me resulta especialmente simpática, porque me da mucho consuelo. Es una imagen que tengo a mi espalda de un pintor de final del siglo XVIII, en 1850, Vicente López Oña, que tiene una colección de cuadros en el Museo del Prado. Yo he conocido a este pintor porque en la iglesia de Santo Tomé de Toledo, que si se visita es principalmente para ver el cuadro El entierro del Señor de Orgaz del Greco, en el retablo mayor se encuentra una obra de este pintor, Vicente López, que es la Confesión de Tomás. Esta iglesia dedicada al apóstol Santo Tomás, pues tiene en el altar mayor el retablo con un cuadro grande que representa a Cristo resucitado, mostrando su costado, y más después de haber tocado la herida del costado, inclinado, confesando, Señor mío y Dios mío. Bueno, pues tiene también, entre otras obras, esta en concreto que se encuentra en el Museo del Prado, El sueño de San José, que representa uno de los 4 sueños que nos dicen los evangelios, San Lucas, sobre todo, mediante los cuales el Señor le habló. Y si nos fijamos y se ven los detalles, no sé si la imagen lo permite, pues vemos no simplemente a un San José durmiendo, sino que tiene en su regazo al niño Jesús que también duerme. Mientras, en el fondo, María, orante, sostiene con su oración la vida de esta familia. El ángel desde el cielo avisa a San José que debe ponerse en camino. El niño ya ha nacido. Entendemos que la imagen quiere representar el sueño de San José cuando se encuentran en Egipto y le indican que ya puede regresar a Israel. ¿Por qué resulta especialmente atractiva esta imagen? Porque en el sueño de San José también descansa el niño Jesús.
Muchas veces yo he pedido a San José que en mi sueño Jesús también descanse, que me pueda encontrar a Jesús descansando en mi propia vida. Y ahí cuando los sentidos fallan, es decir, cuando el entendimiento, la voluntad, cuando que el Señor sea el Rey, el que está en su trono. Bueno, pues tengamos expresiones de devoción a lo largo de este año para cultivar la amistad con San José. El hecho de convocar un año dedicado a San José implica también una serie de gracias, de dones que la Iglesia concede a la intercesión de San José. Y la penitenciaría apostólica, al publicarse la carta Patris Corde del Papa Francisco, ha publicado una serie de actos de devoción o de piedad realizados particularmente o en comunidad, mediante los cuales se puede ganar indulgencia parcial o plenaria. Hablar de indulgencia significa reconocer que la santidad de la Iglesia me ayuda. Indulgencia supone la restauración del daño que provocó la culpa del pecado, contando con la ayuda de la Iglesia. Así como cuando uno se fractura un brazo, si queda bien soldado, diríamos, esto es obra del sacramento de la penitencia, pero el brazo ha quedado debilitado debido a la fractura y necesita que el resto del cuerpo haga un ejercicio superior hasta que el brazo recupere toda su fortaleza. Pues así ocurre. Cuando pecamos, no solo se fractura en nosotros un hueso, y esto lo soluciona el sacramento de la penitencia, sino que necesitamos sentir el abrazo de la Iglesia, y esto son las indulgencias, mediante las cuales la fortaleza del brazo vuelve a recuperarse. Pues estos actos de piedad, en este caso centrados en San José, nos ayudan entonces a poner nuestra vida más en el tono de la gracia, dar prioridad a la acción del Señor, plantear nuestra vida de cara al Señor y no, como tantas veces hacemos, volcando por fuera lo que debemos cuidar por dentro, estando pendientes del qué dirán, de preocupaciones que traen más quebraderos de cabeza que soluciones. Pues un año dedicado a San José ha de ser un año en el que, mediante estos actos de piedad, podamos experimentar cómo la santidad de la Iglesia me ayuda también a mi propia santificación personal. ¿Cómo propone el Papa Francisco vivir este año San José? Pues el título de la carta, con de padre, indica el acento que el Papa quiere dar. Fijarnos en el amor de padre con el que San José ama a Jesús. Amor de padre, del amor de esposo. El primer título que encontramos en los evangelios dicho de San José es esposo de la Virgen María, en la genealogía con la que se abre el Evangelio de San Mateo. Bueno, pues se trata entonces, esta es la petición del Papa, que repasemos de qué modo San José ama a Jesús, para que aprendiendo de él, también hoy sepamos responder a lo que la Iglesia nos está pidiendo, cada cual según su propia vocación, poniendo el acento siempre en una paternidad que se sepa restaurada, mirando el ejemplo de los santos. Pues, ¿qué nos propone el Papa Francisco a propósito de el modo en el que San José ama a Jesús? Pues nos da hasta 7 rasgos del amor de San José a Jesús. Y en esos 7 rasgos podemos encontrar, pistas que sean útiles también para nuestra propia vida. La elección del número 7, pues sabemos que no es tampoco aleatoria. El número 7, el mundo bíblico, en el pensamiento semítico, es la cifra que indica plenitud. Pues la plenitud del amor que hemos manifestado por San José hacia Jesús se pueden recoger en los 7 rasgos que el Papa Francisco va desglosando. No voy a detallarlos, sino simplemente enunciarlos,
y hacer algún comentario para finalmente concluir con algunas propuestas. ¿Cómo podemos nosotros vivir con provecho este año dedicado a San José? El primer rasgo que subraya el Papa Francisco en torno al amor de San José a Jesús reside precisamente en la naturaleza de este amor. El Papa nos dice: la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la historia, la economía de la salvación. La grandeza de San José está en ser esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Más aún, Jesús reconoció en San José humanamente el amor que él, como hijo eterno del Padre, recibe de su Padre eterno. Esto en realidad es como la vocación última de todo corazón humano, poder amar con el mismo amor de Dios. El Papa nos invita sobre todo a reconocer a San José como Padre amado, Padre que ama de tal manera que en su modo de amar, quien le rodea, los más cercanos, María y Jesús, reconocen el amor de Dios en él. Gran lección esta para nuestra vida. El amor que el Señor nos regala nos hace capaces de amar con sus mismas entrañas, amar con el mismo amor de Dios. Y esta es, pues, lo inefable del don que el Señor nos ofrece. El amor humano tantas veces es un amor interesado, que busca y exige antes de dar. El amor que se nos ha revelado en Jesucristo es un amor que es siempre donación y entrega, incluso siendo nosotros pecadores. Recuerda el evangelista San Juan en su primera carta: en esto hemos conocido el amor, en que siendo nosotros todavía pecadores, entregó su vida por nosotros. Pues este amor de entrega y de donación, Jesús lo ha visto en San José. Por esto, lo primero que se nos invita a contemplar, a aprender de San José, es el modo en el que él ama. La paternidad de San José se manifiesta en su amor, que es reflejo del amor mismo de Dios. Y ahí es como él entra como protagonista querido por el Señor en la historia de la salvación, siendo custodio del Redentor. Custodio del Redentor es otro título que damos a San José y que vale también como encabezado del documento que San Juan Pablo II escribió, dedicado también a este santo, y durante este año tenemos la oportunidad de volver también sobre este escrito. Custodio del Redentor. Con su amor, San José protege. Un segundo rasgo nos dice el Papa Francisco: el amor que San José ama a Jesús es amor de padre en la ternura. Amor que no es simplemente, como tantas veces encontramos en muchas expresiones de la Sagrada Escritura, es amor terno, amor de ternura, pero que añade la ternura al amor, el cuidado por los detalles, la capacidad de observar y de acompañar hasta en las cosas más pequeñas. El Papa Francisco reconoce la paternidad en la ternura de San José, precisamente en haber acompañado a Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, hecho hombre, en las diferentes etapas de su vida. La ternura del amor de San José se reconoce en los pocos detalles, pero especialmente luminosos, que nos ofrecen los evangelios. Los evangelios de San José nos hablan antes del nacimiento
del niño Jesús. Nos hablan en el nacimiento, nos hablan cuando Jesús, niño, según piensan los padres, se ha perdido en el templo. En todas esas situaciones San José aparece como protagonista, y enseguida este será otro rasgo que destacará el Papa, pero en segundo plano, pero protagonista, el que realiza las entradas y salidas, el que acompaña, protegiendo el crecimiento de Jesús. Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia. Y apoyándose en esta expresión del evangelista San Lucas, el Papa Francisco nos dice, y San José acompañaba a Jesús en este crecimiento. Paternidad con ternura significa esta capacidad de acompañar en las diferentes etapas de la vida. Reconocemos la ternura, antes recordaba, cuando sabemos acompañados hasta en detalles pequeños, lo cual implica cercanía, no, en unos momentos sí y en otros no, sino continuada, como en el caso de San José. Segundo rasgo que el Papa Francisco subraya, el amor de San José a Jesús es un amor de padre en la ternura. Tercer rasgo, nos dice el Papa, es la obediencia. San José ama a Jesús como padre en la obediencia. La palabra obediencia sabemos que procede de una palabra latina que podríamos desglosar en dos, ob audire, que podríamos traducir un poco libremente. Obedecer significa prestar oído, poner a la escucha, ob audire. La obediencia implica siempre atención a la palabra del Señor. San José es padre en la obediencia porque no da un paso sin buscar la voluntad del Señor en aquello que tiene que decidir. Y es ahí donde entra la importancia de San, hasta 4 mencionan los evangelios. Y el Papa Francisco los comenta rápidamente. Cuando nosotros leemos estos pasajes de los evangelios de la infancia, podríamos pensar pues, que se trata de un relato fantástico o de un relato pues, más destinado a encender o incentivar la imaginación, porque ¿quién puede hacer caso a los sueños? Sin embargo, si repasamos la Escritura, vemos cómo en numerosas ocasiones el Señor comunica su voluntad mediante sueños. ¿Qué importancia tiene esto? Antes lo recordaba. En el sueño, las potencias que llamamos, que nos definen como seres humanos, reposan, no las controlamos. El entendimiento descansa, la voluntad se serena, los afectos. Si nuestra vida es ordenada, cuando la palabra del Señor llega, incluso en sueños, la podemos reconocer. Más aún, se manifiesta tal cual es, no es fruto de nuestra elucubración, sino que es una palabra en la que la condición humana no puede responder acogiéndola. La veracidad y autenticidad de los sueños, en muchos pasajes de la Escritura, si lo vemos, se verifican después en lo que acontece en la historia. Por eso, el sueño por sí solo no nos da la palabra definitiva de Dios, sino el sueño al que sigue una actuación con la que se confirma lo que hemos entendido era voluntad del Señor. Obedecer entonces significa prestar oído a la voluntad del Señor, a su palabra, en toda ocasión, en todos los momentos de la vida. Y así San José aparece como un ejemplo preclaro. Si la Virgen María aparece como ejemplo de obediencia a la voluntad del Señor en el relato de la anunciación de San José acontece cuando él duerme, ya sea despiertos o dormidos, expresiones extremas que indican la totalidad. Hemos de pedir al Señor de tal manera tener ordenada nuestra vida que cuando su palabra irrumpa
la reconozcamos, para secundarla y cumplirla con inmediatez, con prontitud. San José es padre en la obediencia, porque acogiendo la palabra del Señor, la pone en obra sin demora. Y es lo que nos dicen de forma tan escueta, pero iluminadora, los relatos evangélicos. En cuanto despertó, tomó a María o en cuanto despertó, tomó a María al niño y se fue. En cuanto la paternidad de San José es atención a la voluntad del Señor y cumplimiento pronto de lo que el Señor nos manifiesta. Un cuarto rasgo nos dice todavía el Papa Francisco de la paternidad de San José, se reconoce en su acogida. San José ama a Jesús como padre en la acogida. ¿Pero qué significa esta palabra o qué quiere decir en el caso de San José? El Papa Francisco lo explica así. San José acogió a Virgen María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel y ahí es donde se descubre la nobleza de su corazón. Para acoger la voluntad del Señor hemos de reconocer cuál es nuestro verdadero tamaño delante de Él. Nosotros somos sus criaturas y Él es el Creador. Tantas veces pretendemos crecer en vida de fe poniendo condiciones al Señor. Si me concedes esto, si me resuelves tal situación, entonces, sin embargo, el ejemplo de los grandes santos, Virgen María, San José, es el ejemplo de una confianza sin condiciones. Y es ahí cuando la fe aparece con todo su resplandor, porque la fe es, como también el Papa Francisco nos recordó en su primera encíclica, la luz de la fe, donde con palabras sencillas nos decía el Papa, creer es ver con los ojos de Jesús, ver como Jesús ve. Pues esta luz nos permite avanzar en medio de penumbras, en medio de situaciones difíciles, requiere no poner condiciones al Señor. Por eso San José es padre en la acogida. Más aún, repasando los testimonios que nos dicen los evangelios sobre San José, el Papa evoca lo que son situaciones con las que nosotros también nos encontramos a diario, situaciones que no entendemos y que requieren de nuestra parte una dosis especial de confianza. Es ahí donde nuestra fe se ensancha, donde hemos de estar dispuestos a acoger lo que el Señor nos vaya proponiendo en cualquier momento, ya sea situación de holgura, ya sea situación de estrechez, situación fácil o difícil. En todo, acoger la voluntad del Señor. En los evangelios vemos también cómo la petición por parte de los discípulos va en este sentido. Hay situaciones que los apóstoles y los discípulos no entienden. No entender no significa abandonar a Jesús. Cuando algunos no entienden y abandonan, su fe se quiebra. Por el contrario, cuando siguen aún sin entender, hay un momento que llegan a entender. Por ejemplo, cuando Jesús se presenta con el pan vivo bajado del cielo e invita a comer su carne. Estas palabras, nos dice el evangelista Juan, provocar gran escándalo entre quienes les escuchaban. Jesús, viendo que muchos a partir de entonces se alejaron de él, le preguntó a los más cercanos, ¿también vosotros queréis iros? La respuesta de San Pedro es una respuesta a la que debemos agarrarnos siempre. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los que no abandonan a Jesús en el momento en el que no entienden, llegan entonces a entender. Forma parte de la acogida de la vida de fe.
Y efectivamente en la última cena, cuando Jesús toma el pan y dice esto es mi cuerpo, comed de él, toma el cáliz con el vino y dice esta es mi sangre, bebed de él, entonces se abren los ojos, como sucedió también a los dos de Maús o a los que se encontraron con Cristo resucitado, en una apostilla que se convierte también en un estribillo que va apareciendo por los evangelios. Entonces no entendíamos. Cuando Jesús resucitó, comprendimos. San José es padre en la acogida porque no pone condiciones, porque aún sin entender acoge la voluntad del Señor. Y confiando en que el Señor no deja las cosas a medias, cumple lo que en cada momento el Señor le está pidiendo. Un quinto rasgo todavía. Nos dice el Papa Francisco que San José ama a Jesús con valentía creativa. San José es padre de la valentía creativa. Sabemos que al Papa Francisco le gusta emplear o acuñar expresiones provocadoras que resulten como más atractivas. Valentía creativa significa dar pasos que humanamente nos parecen irracionales o que si los sometiéramos a consulta tendrían como resultado lo contrario de lo que finalmente los santos con audacia realizan. Esta es otra palabra muy española que encontramos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles para expresar esta valentía creativa, audacia. Y audacia significa esperar contra toda esperanza. A pesar de que todos los signos apuntan en una dirección contraria, me fío de la palabra del Señor y actúo. Y así es como vemos a San José actuar. A pesar de que todo se pone en contra, humanamente hablando, sin embargo, él en cada momento toma decisiones valientes, con creatividad. Un autor pensador español, pues, que hace años pues, era conocido y ha fallecido, Julián, recuerdo, filósofo, escritor, literato, pues en un ciclo de conferencias él hablaba del arte creativo y decía que para ser creativo hacen falta dos cosas, holgura e inocencia. Para ser creativo en el arte, para ser creativo en las decisiones, para ser creativo en las opciones políticas, para todo esto hace falta inocencia, que es esa disposición limpia del alma que nos hace reaccionar con asombro ante la belleza que nos rodea, secundar el bien con la voluntad sin condiciones, sorprendiendo ante la verdad que se nos desvela. Y holgura es esa amplitud del corazón, magnanimidad para recibir lo que nuestro corazón está esperando. Pues San José aparece como padre de la valentía creativa, porque en él efectivamente encontramos alma limpia que reacciona con inmediatez a todo lo que el Señor le va proponiendo y eso le hace ser creativo, es decir, capaz de generar respuestas nuevas ante situaciones difíciles o aparentemente sin salida. Participan de esto que pertenece solo al Señor. La capacidad de realizar obras nuevas, pues San José aparece como padre de la valentía creativa, porque ante situaciones difíciles, sin solución, humanamente hablando, reacciona con audacia. Todavía un sexto rasgo. Nos vamos aproximando ya al final de estos rasgos y concluyo con algunas recomendaciones para vivir este año. San José ama a Jesús con corazón de padre trabajador. Este es un aspecto hasta tal punto importante que en el calendario litúrgico sabemos, en dos momentos del año celebramos a San José, el 19 de marzo y el 1 de mayo.
y el 1 de mayo con el título de San José Obrero. En nuestra diócesis tenemos 2 parroquias que tienen como titular a San José Obrero, una de ellas en Fuenlabrada. Saludo a los feligreses de San José Obrero, si alguno se encuentra presente o asistiendo a esta conferencia, y otra en Móstoles, para recordarnos cómo la dignidad del trabajo que hace crecer a la persona la encontramos cumplida también en San José, que pasa a los ojos de sus contemporáneos como un carpintero, como un artesano, es decir, como aquel que se ha ganado el sustento, el propio, el necesario para sacar una familia adelante con sus propias manos, con su propio esfuerzo. Esta es una capacidad regalada por el Señor al ser humano desde el momento primero de la creación, antes incluso de que el hombre pretendiera plantear la vida sin Dios, antes incluso de pecar. Y esta capacidad de colaborar con Dios en la obra creadora nos significa. En San José encontramos el ejemplo de un padre trabajador, una característica fundamental también en nuestro tiempo. En el trabajo se debe mantener esta paternidad con los rasgos que antes indicábamos, una paternidad entendida a la luz de lo que el Papa nos propone, requiere siempre poner en ejercicio esta dimensión trabajadora. Trabajo no simplemente para tener lo necesario para el propio sustento, trabajo para dotar a la familia de aquello que la dignifica, trabajo que le permite situarse en la sociedad como ciudadano que colabora también en común. También en nuestro tiempo, nos recuerda el Papa Francisco, necesitamos el ejemplo de santos trabajadores o de formas de ejercicio del trabajo que no aparten del camino de la santidad. Por eso es necesario también poner nuestra mirada de fe en el ejemplo de San José. San José ama a Jesús con corazón de padre trabajador, que por el bien de su familia se empeña poniendo en ejercicio sus propias facultades para colaborar por el bien de la sociedad, del mundo en el que le toca vivir. Último rasgo, el séptimo que propone el Papa. San José ama a Jesús como Padre en la sombra. Al inicio de la carta, el Papa había presentado a San José como el ejemplo tan necesario en nuestro tiempo de aquellas personas que a los ojos del mundo parecen insignificantes porque se encuentran en un segundo plano, en un segundo lugar, pero personas sin las cuales este mundo se desmoronaría. San José es Padre en la sombra. Incluso hay alguna escena que nos relata el Evangelio de San Lucas en la que podríamos reconocer que ahí San José tenía que haber tomado la palabra y ocupa, por el contrario, el segundo lugar. Cuando encuentran a Jesús, María y José en el templo, es María la que toma la palabra. Tu padre y yo andábamos preocupados porque no sabíamos. Pensamos que era el padre quizá el que tenía que tener unas palabras hacia el hijo. Hasta en esto San José aparece como en segundo lugar. San José nos recuerda la importancia de trabajar con total, sabiendo que es el Señor el que nos ve, buscando el primer lugar para ser visto, para ser reconocido, dejar que otros ocupen ese lugar según su propia vocación, sus propias cualidades y no reservarme nada en la entrega para que lo que el Señor me pide sea cumplido de forma plena. San José es ejemplo de trabajo en la sombra, de trabajo en segunda fila, trabajo anónimo a los ojos del mundo, pero conocido y amado, muy valorado por el Señor.
El tiempo de Cuaresma lo hemos empezado precisamente con estas palabras de Jesús, invitándonos al recogimiento, al actuar no de cara a los hombres, sino al encerrarnos ahí donde nuestro Padre, que ve en lo escondido, nos recompensa. Pues San José plantea su vida de tal manera a los ojos del Señor que aparece, según el relato evangélico, siempre en la sombra, como en segundo lugar. Necesitamos también una forma de colaboración ahí donde nos encontramos, en la vida parroquial, en nuestro propio trabajo, con los vecinos, en la familia, que no busque protagonismos, sino que al final, cada día, según las palabras de Cristo, podamos decir con la tranquilidad del trabajo bien hecho: siervos inútiles somos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Porque no buscábamos el aplauso de los demás, sino cumplir en todo la voluntad del Señor para darle más gloria a Él y así contribuir al bien de la Iglesia y al bien de nuestro mundo. 7 rasgos que nos ofrece el Papa sobre la paternidad de San José, de gran actualidad también para el momento presente. San José es Padre amado. San José es Padre en la ternura. San José es Padre en la obediencia. San José es Padre en la acogida. San José es Padre en la valentía creativa. San José es Padre trabajador y San José es Padre en la sombra. ¿Cómo, para concluir, aprovechar y vivir bien este año? Muy sencillo. Lo primero, si no lo hemos hecho todavía, leernos la carta del Papa, en la que vamos a encontrar materia para meditación. Vamos a encontrar un modo de acercarnos a los evangelios, a la Sagrada Escritura, que nos permita reconocer la figura grande de San José. Y haciendo esto, lo que recordaba al inicio, cultivar la amistad con San José. Tener momentos de oración en los que acudo a él con textos que el mismo Papa Francisco propone. Al final la carta termina con una oración bonita, o con textos que hemos aprendido quizás de niños o que nos han transmitido. Sabemos que algunos de estos textos están marcados y son más antiguos por el estilo del tiempo pasado. Pues busquemos con nuestras palabras comunicarnos con nuestro lenguaje, acudiendo a la protección de San José. Y al acudir a San José nos encontraremos siempre con María Santísima. José es esposo de la Virgen María y nos encontraremos con que Él es el custodio del Redentor. Y como ocurre cuando acudimos correctamente a los santos, lejos de vernos separados de nuestro Señor Jesucristo, nos veremos más unidos a Él. Primer consejo, leer la carta del Papa Francisco. Segundo consejo, crecer en trato de amistad con San José. Tercer consejo, intentar aplicar o buscar de manera concreta, a partir de cada uno de los rasgos de paternidad que nos presenta el Papa, cómo vivir eso en mi propia vida. Cómo plantear el vivir en la sombra, en mi propio trabajo, sin que eso suponga recorte de mi entrega o de mi compromiso. Cómo afrontar la valentía creativa en momentos que especialmente están requiriendo de nuestra parte y de toda la Iglesia una reacción especial, madurez. Pues pidamos a que nos obtenga de Jesucristo esta sabiduría que nos haga reaccionar en el momento presente. Y todavía más, un cuarto consejo. Los dones del Señor, lo sabemos, crecen cuando los compartimos. Si pretendemos guardarlos, no nos sirven ni siquiera a nosotros mismos. Recordemos la parábola de los talentos. El que guardó el talento y devolvió lo que había recibido, recibe el reproche severo del Señor. Los talentos requieren ponerlos en ejercicio y también compartirlos. Pues pidamos al Señor audacia
para compartir nuestra amistad con San José. Audacia, y aquí me atrevo a lanzar una apuesta personal, para que el nombre de San José, para que el nombre de José no se pierda. Reconozco aquí alguna pequeña confesión que me entristece cuando acudo a las confirmaciones, comprobar cómo el nombre de José está desapareciendo. Un nombre que era tan frecuente hace años y parece que ya no se pone, pues ni a los varones ni a las mujeres. Bueno, pues es como amistad. Si tenemos amistad con un santo, pues no tengamos ningún reparo en que los familiares, instituciones, tengan como patrono, como titular a San José. Compartamos con otras personas nuestra amistad con San José y eso nos ayudará a comprobar cómo efectivamente San José nos alcanza. He rezado a San José y me ha ayudado para esto. Me he fijado en tal ejemplo y he sabido reaccionar de otra manera y nos veremos así confortados. Y por último, pidamos al Señor por intercesión de San José un sueño ordenado para que también en nuestro descanso Jesús descanse. La imagen que me acompaña en el fondo. Jesucristo es Rey hasta niño durmiendo, que con nuestro descanso encuentre nuestro Señor Jesucristo su trono para descansar y ofrecernos a nosotros el anticipo del descanso eterno que nos mantenga firmes mientras estamos en este mundo. Gracias por la atención. No sé si queda todavía algún tiempo para alguna pregunta o algún comentario. Hay algunos minutos. Don José nos ha presentado en este tiempo de Cuaresma a San José como imagen perfecta de la obediencia a Dios y de confianza incondicional a su voluntad. Gracias, don José, por habernos ayudado a profundizar en las reflexiones del Santo Padre en su carta Patris Corde, llenando de significado este año de San José. Gracias a todos por vuestra participación y buen camino de Cuaresma de la mano de San José, cuya fiesta celebraremos de forma solemne el próximo día 19 de marzo. Terminamos con la oración a San José que el Papa nos recomendó. Propongo que en vuestras casas os pongáis de pie para rezar la oración con la que el Papa Francisco nos ha invitado a invocar a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. Muchísimas gracias a todos. El vídeo de la charla de esta tarde estará disponible en el canal YouTube de la Parroquia San Juan Bautista a partir de mañana. Gracias, don José. Gracias.